Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo los números 6, 7 y 8 de la serie Wolverine del 2024, con guión de Saladin Ahmed y arte de Martín Cocolo. El número 8 es un número especial extra grande. Espero que les guste. La historia comienza con Logan encerrado dentro de sus propios pensamientos, y escuchamos su voz que dice: a mi alrededor todo es oscuridad. No existe esa luz tenue natural que sirve para una buena casa nocturna, sino solo una nada completa, donde ver es imposible. Pero no necesito ver para saber dónde estoy. Los olores y las sensaciones me dicen suficiente. Roca, calor, presión, metal. Estoy enterrado profundamente bajo la superficie de la tierra. Los sonidos aquí abajo son diferentes a los de la superficie. Escucho el tintineo de la adamantina, el metal de los dioses. Escucho el chirrido del falso metal del hombre, el adamantium. Ahí oímos que alguien menciona su nombre, Logan. Y volvemos a los pensamientos de Logan. Entonces, desde muy lejos, escucho un sonido extraño, pero familiar. Me esfuerzo por distinguirlo entre el estruendo del metal y, lentamente, recuerdo: ese es mi nombre. Luego vemos a Logan despertando y junto a él está Nightcrawler, quien da las gracias a Dios de tener a su amigo de vuelta. Logan exclama: Nightcrawler, ¿qué diablos pasó? Lo último que recuerdo es que estaba enfrentándome cara a cara con Cyber. Nightcrawler le cuenta que luego de eso colapsó y que lamenta decirle que Cyber escapó mientras él estaba ocupado evacuando a los trabajadores. Logan empieza a moverse mientras le dice a Nightcrawler que tienen que encontrarlo inmediatamente. Nightcrawler, mientras lo sigue, le dice que lo harán y le pregunta qué está pasando allí. Logan le responde: alguien, algo, está tratando de librar al planeta del adamantium, y lo que sea, ha estado matando a cualquiera que se interponga en su camino. Luego, mientras recorren la zona, Logan le dice a Nightcrawler que el olor le dice que Cyber ya se ha ido. Nightcrawler responde que el equipo de rastreo del Blackbird debería poder, pero se interrumpe a sí mismo al ver un gran agujero abierto en una de las paredes de la nave. Logan se preocupa por Leonard y piensa que fue estúpido de su parte dejarlo en el avión. Nightcrawler le confirma que Leonard se ha ido y Logan agrega que probablemente tiene hambre, lo que significa que alguien más pagará el precio de su... pero se ve interrumpido por un gruñido a lo lejos. Logan, reconociendo a Leonard, le dice a Kurt que el sonido ha venido desde unos pocos cientos de metros al este, indicándolo que lo lleve hasta allí. Así que Nightcrawler se teletransporta con él al lugar, mientras Logan piensa: mientras nos teletransportamos, el olor a Wendigo, a Leonard, inunda mis fosas nasales. Hambriento, violento, asustado. Pero también percibo otro olor, uno que no noté al principio debido a toda la sangre, el fuego y los químicos. Es el olor de familia. Y vemos que frente a Leonard se encuentra Laura Kinney, también conocida como Wolverine, a quien podemos ver en la serie de Nyx y en su serie propia, que lleva el mismo nombre. Logan, al ver a Laura con las garras desenvainadas y lista para enfrentarse al Wendigo, le lanza un fuerte grito: ¡Laura! Esto hace que ella deje de enfocarse en el Wendigo y voltea a mirarlo, mientras esquiva uno de sus ataques, para luego decirle: Logan, pensé que había captado tu olor. Llegaste justo a tiempo. No sé cómo el Wendigo llegó tan al sur, pero puedes ver el daño que ha causado. No podemos dejar que mate a nadie más. Mientras desenvaina la garra que tiene en el pie derecho, dispuesta a acabar con el Wendigo. Pero Logan salta y se interpone entre ellos, gritándole: ¡No! Luego usa toda su fuerza para contener al Wendigo, mientras le dice: Leonard, escúchame, maldita sea. Laura se queda sorprendida de que Logan haya llamado Leonard al Wendigo, y más sorprendida aún se queda cuando ve que detrás de ella aparece Nightcrawler, quien la coge por la muñeca y le pide que se detenga, ya que él es solo un niño.
Ahí vemos que la intervención de Logan tuvo éxito, ya que Leonard, al parecer aún un poco desorientado y confundido, menciona su nombre. Logan le dice: Sí, soy yo, chico. Es hora de dejar de pelear. Recuerda lo que te enseñé. Respira. Leonard, más calmado, repite una vez más su nombre mientras le pone la mano en la cabeza. Pero la que está más sorprendida con todo esto es Laura, ya que nunca había visto a un Wendigo que hablase en su vida. Poco después, vemos a los cuatro en medio de la destrucción, que, obviamente, no ha sido causada por Leonard. Logan piensa: Laura es mi hija, nacida a través de la clonación. Ella y yo compartimos el nombre en clave de Wolverine y mucha historia. Somos familia y no creo haberme dado cuenta hasta este momento de cuándo necesitaba respirar el olor familiar de un pariente. Laura se dirige a él y comenta que parece que ha estado bastante ocupado como para ser un ermitaño. Logan le responde que no fue por elección propia y luego le informa que el Wendigo no es el evento principal. Cyber, Constrictor, Deathstrike, todos los que tienen algo de adamantium en ellos se han vuelto locos de repente. No son ellos mismos, no del todo, y el metal en ellos ha cambiado. Mi mejor teoría es que están tratando de liberar a la Tierra del adamantium. Ya atacaron una planta química que produce las resinas utilizadas para fabricarlo. Laura, luego de escucharlo, le responde que eso explica algunas cosas. Luego le cuenta que el día anterior un instituto de investigación en Cambridge fue atacado y que mataron a media docena de científicos, todos metalúrgicos. Ella siguió ese rastro, lo que la trajo hasta allí. Logan menciona que la lista de personas entrenadas para fabricar adamantium es bastante corta y que deben estar tratando de eliminar todo el conocimiento que se tiene sobre él. Laura responde que parece que así es, pero todavía queda una pregunta flotando en el aire. ¿Quién o qué está detrás de todo eso? Luego le confiesa que, aunque puede que suene a locura, ella ha estado sintiendo un llamado, literalmente en sus huesos. Logan le responde: No suena a locura, me pasó lo mismo a mí. Y sea lo que sea que nos está llamando, me acerqué demasiado a él, demasiado. Es antiguo, lo que sea, tan antiguo como la Tierra. Deathstrike, Cyber, ellos tenían un nombre para eso, la adamantina. Y vemos una imagen de una esfera dorada compuesta de este metal. Como comentario, la palabra adamantina deriva del latín adamantinus y del griego adamas, que significa indomable o inquebrantable. Se usaba en textos antiguos para describir materiales extremadamente duros e irrompibles, como las cadenas de Prometeo, en la mitología griega. En los cómics de Marvel, se cree que es un metal divino o cósmico, del cual está hecho el mazo dorado de Hércules, el cual es indestructible, así como también otras armas y armaduras legendarias, como las de Zeus o incluso de Thor. ¿Tendrán el adamantium y la adamantina alguna conexión más allá de un nombre parecido? Volvemos con los Wolverines y sus amigos, quienes están de regreso en su nave. Laura le pregunta a Logan si él dijo que se acercó a ello, porque simplemente no van hasta allí Pero Logan le interrumpe y le explica que no es así de simple, que es como si el llamado viniera de la misma Tierra. Nightcrawler, quien ya está sentado en el asiento del piloto, interviene y comenta: Lamentablemente, los llamados sobrenaturales que se sienten débilmente en los huesos no son el medio más confiable para rastrear. Pero usando las métricas biométricas de las cámaras del Blackbird, podemos buscar la combinación única de los perfiles de Deathstrike, Constrictor y Cyber. Inmediatamente se escucha un sonido que indica que ha habido un resultado positivo, y Nightcrawler lo confirma. Ahora tienen una señal. Laura se fija en la pantalla y comenta que viene de un centro de datos en Arizona. Logan, viendo el gran agujero que hay en el suelo, producto del escape de Leonard, le pide a Kurt que le diga que el Blackbird está listo para volar, pero Nightcrawler solo suspira
y luego menciona que mientras más manos haya, el trabajo se hará más ligero, dándole a entender que tienen que trabajar en él. Pero Logan no tiene tiempo para ello, así que le pide que los teletransporte hasta allí, y Nightcrawler lo hace. Poco después, los vemos aterrizando en la azotea de un edificio. Nightcrawler, Laura y Logan. Luego Logan le dice a Nightcrawler que necesita que alguien regrese y que se quede con Leonard, mientras ellos manejan la situación. Nightcrawler le pregunta si realmente le está pidiendo que cuide del Wendigo, y Logan le dice que sí. El hambre toma el control si lo dejan solo. Ya viste lo que pasó la última vez. Y eres el único, además de mí, en quien confía lo suficiente como para no intentar comérselo. Nightcrawler le responde que eso suena extrañamente conmovedor. Logan se disculpa con él por poner sobre sus hombros esa carga, pero Nightcrawler le dice que no se preocupe. A él le encantan los niños, y agrega que también mantendrá un ojo en las señales de su comunicador, por lo que, cuando necesite regresar, solo tiene que avisarle. Y luego se teletransporta de vuelta al Blackbird. Ahora que Logan se ha quedado solo con Laura, pueden concentrarse en la misión que tienen delante. Logan utiliza su olfato para hacer un barrido del lugar y siente sangre, mucha sangre. Mientras ingresan al lugar, Laura comenta que espera que no estén demasiado tarde. Pero apenas ingresan, comprenden que sí lo están, ya que ven los cuerpos sin vida de todos los trabajadores del lugar, desparramados por el piso, brutalmente asesinados. Mientras corren más adentro, Logan menciona: disparos, cráneos destrozados, marcas de garras. Cyber, Constrictor y Deathstrike están trabajando juntos. Y mirando a Laura, agrega: me alegra ver que yo también tengo apoyo. Laura lo mira de vuelta y responde: estaba a punto de decir lo mismo. Este es un centro de datos. Si están tratando de eliminar de manera permanente los medios para fabricar adamantium, deben estar tras los servidores físicos. Logan utiliza nuevamente sus sentidos y comenta que se siente bastante calor y el sonido de ventiladores viniendo de... pero es interrumpido por una explosión. Y luego completa la frase: viniendo de esa dirección. Apenas llega al lugar en cuestión, se sorprende de lo que tiene delante y dice: tú, pensé que había captado tu miserable olor bajo toda la sangre. Debería haber recordado que tus partes cibernéticas están recubiertas con adamantium. Laura aparece junto a Logan y agrega: Donald Pierce. Esto significa que los Reavers están involucrados en todo esto. Pero Logan le explica que no tiene sentido tratar de hablar con él. Y luego le pide que mire sus ojos, los cuales están vacíos y de un color dorado como los de los demás. Sin embargo, Donald les dice algo: escuchen su llamado y síganlo. Mientras se retira del lugar en dirección a una puerta. Inmediatamente, Logan y Laura se lanzan en su persecución. Pero cuando atraviesan la puerta, se dan cuenta de que lo han perdido de vista. Laura le pregunta a Logan a dónde habrá ido, y él le responde que no lo sabe. Todos los olores que siente ahí se sienten raros, y el fuego solo empeora la situación. Laura, quien, como buena hija clonada, también tiene los sentidos aumentados, comenta que hay más de un rastro, lo que significa que Pierce no vino solo. Y vemos como los 4 usuarios poseídos por la adamantina, Lady Deathstrike, Cyber, Constrictor y Donald Pierce, salen de todas partes y los rodean. La primera en atacar es Lady Deathstrike. Ella consigue cortar el pecho de Logan con sus garras. Mientras tanto, Donald Pierce coge a Laura por detrás, mientras que Constrictor se prepara para atacar con su látigo. Pero Cyber se le adelanta y golpea a Laura en el rostro, lanzándola lejos. En medio de la pelea, Logan piensa: cada uno de estos monstruos es lo suficientemente peligroso por sí solo. Juntos son algo mucho peor. Y todos son más fuertes de lo que deberían ser, impulsados por algo más poderoso que todos ellos juntos.
Luego vemos como Lady Deathstrike se monta en Cyber y esta la arroja contra los Wolverines en un movimiento parecido al Fastball Special que realizaron Colossus y Logan por primera vez en X-Men número 100 de 1976 y que ha sido copiado, modificado hasta el cansancio, y no solo en los cómics de Marvel, generalmente con personajes fuertes como Luke Cage, Guido o She-Hulk, lanzando personajes livianos como Kitty Pryde, Spider-Woman o Jubilee. Hasta se puede hacer en Marvel Rivals usando a Hulk y Wolverine. Sin embargo, por más que hayan hecho esa jugada, Laura detiene a Lady Deathstrike con una patada en la cabeza. Pero no hay tiempo para descansar, ya que Donald utiliza sus prótesis cibernéticas para atacarlos con un fuerte puñetazo, que a duras penas consiguen esquivar, mientras que Logan continúa pensando. Esta adamantina, sea lo que sea, los ha unificado. Pelean como si se conocieran entre ellos. Logan consigue dañar a Donald con sus garras, cortándole la cara, pero Cyber lo coge por detrás y lo sujeta por el cuello. Felizmente, Laura viene al rescate otra vez y libera a Logan con una barrida. Eso hace pensar a Logan. Laura y yo estamos a la defensiva, hasta que ella me recuerda algo que yo ya sé. Ahí vemos como ambos recuerdan que ellos también están conectados, y su conexión va más allá de un simple metal o una magia. Están conectados genéticamente, y más que eso, ellos son casi la misma persona. Así que se deciden a enfrentarse a los villanos, y esta vez en serio. Logan le dice a Laura que ataque por arriba, mientras que él lo hará por abajo. Y así lo hacen, utilizando sus mejores movimientos para desestabilizar a los otros. Laura es más de patadas voladoras, mientras que Logan, a él le encanta cortar. En medio de la pelea, Laura le dice a Logan: no ha sido nuestra combinación de ataques más deslumbrante, pero ¿cuál es esa frase que siempre dices? Si no está roto, no lo arregles. Y vemos como los 4 villanos caen al piso, derrotados. Logan, viéndolos ahí, inconscientes, les dice que cree que el juego ha terminado, a menos que quieran otra ronda. Pero en eso se escucha una voz cerca de ahí que les dice: oh, creo que ya ha sido suficiente. Nuestros amigos ya han cumplido su pequeño e insignificante propósito. Y vemos cómo los 4 se levantan, asimismo zombies de The Walking Dead, lo cual deja sorprendidos a ambos, pero más a Laura. Logan, por su parte, está más preocupado por la voz que ha escuchado, ya que cree haberla reconocido. Él mira a su derecha, a su izquierda, arriba de él, mira a todos lados, pero no consigue ver quién está hablando. Y la voz continúa hablando. Ha pasado mucho tiempo, Logan. La última vez que nos encontramos, cometiste un error. Me dejaste vivir. Ahora he venido a manejar un poder que no puedes ni siquiera comprender. Soy su profeta y su avatar. Pero tú eres débil e ignorante y estás en mi camino. Ahí es que Logan comprende quién está hablando y eso lo llena de rabia. Inmediatamente se prepara para el nuevo enfrentamiento y saca nuevamente las garras mientras piensa: la voz pertenece a un viejo enemigo. Y hago énfasis en la palabra viejo. Yo no soy ningún adolescente, pero el hombre que emerge de las sombras, él es antiguo. Según él, no solo es más viejo que Roma, él la construyó. Y vemos a Logan gritar el nombre de su enemigo, Romulus, el cual se muestra delante de ellos, rodeado de los otros 4 villanos secundarios. Pero sus ojos no son dorados. Al parecer, él no ha sido poseído por la adamantina. Y si no lo conocen y se preguntan si tiene adamantium en su cuerpo, solo esperen a que muestre las manos en el siguiente número. Romulus es uno de los personajes que más relación tiene con el adamantium, y ahora lo vemos de vuelta, diciéndole a Logan: Wolverine, bienvenido al último día de tu vida. La historia comienza en una fábrica de adamantium, una trampa tendida para Wolverine. Y Logan y su hija, Laura,
han caído en la trampa. Frente a ellos vemos a Romulus y a varios usuarios del Adamantium, Lady Deathstrike, Cyber, Donald Pierce y Constrictor, quienes han sido poseídos por la Adamantina. Laura observa al líder enemigo y le pregunta a Logan si es el legendario Romulus, el que dice que fundó Roma y la supuesta fuente de su línea de sangre. Wolverine la felicita por su buena memoria y le advierte que, aunque muchas de las historias sobre Rómulo son falsas, él sigue siendo extremadamente peligroso y que casi consigue matarlo en varias ocasiones. Laura percibe algo extraño en su olor. Él no huele como los otros villanos con adamantium. En él hay más sangre que metal. Romulus escucha sus palabras y, con arrogancia, señala que hablar así de él en su presencia es de mala educación. Luego, con una sonrisa cruel, le dice a Laura que es una lástima que el animal que tiene de padre no le haya enseñado buenos modales, pero que él lo hará. Así que, sin más aviso, Romulus desenvaina sus garras, originalmente de adamantium, pero ahora de color dorado. Asumo que porque han sido reemplazadas por la adamantina, y se prepara para atacar. Cabe notar que él tiene 4 garras que salen de cada mano, a diferencia de Logan, que tiene 3, y Laura, que tiene 2. El enfrentamiento comienza. Laura, esquivando un golpe, le pregunta a Logan si no se suponía que Romulus estaba atrapado en el Raft, la prisión de máxima seguridad. Logan responde, con sarcasmo, que las ratas siempre encuentran un camino para escapar, y luego le pregunta a Romulus cuándo escapó. Romulus, con desprecio, afirma que nunca estuvo realmente atrapado en ese miserable lugar, aunque todo es una prisión para él, ya que no hay lugar para un antiguo emperador viviendo una vida patética en el mundo moderno. Logan le responde que eso suena mal, y menciona que alguien está tratando de eliminar el adamantium de la Tierra. Mientras intercambian golpes, Romulus le cuenta que, cuando gobernó Roma, envió a sabios por todo el mundo para que buscaran un poder del que se comentaba en antiguos códices. Un poder escondido, más antiguo que los hombres y que los mismos dioses. Un poder que podía transformar a un simple mortal en un verdadero dios. Esos códices describían el poder como el mismo espíritu del metal y lo llamaron adamantina, pero nunca pudo hallarlo y supuso que se había perdido para siempre cuando la época de los mitos llegó a su final. Pero, de repente, Logan llegó y despertó a ese poder antiguo. Romulus le pregunta qué se siente ser la gota que derramó el vaso, y este le responde que, como siempre, no deja de decir estupideces, mientras lo ataca con sus garras. Luego le consulta por qué no se le siente como un zombie, al igual que Cyber y los demás. Romulus le informa que eso sucede porque ellos son meros esclavos de la adamantina, mientras que él es su señor y soberano. Y, con sus ojos amarillos, le dice a Logan que la era de los mitos está de regreso. Un retorno a la era gloriosa de los héroes de las leyendas. Pero, para que eso suceda, quienes ocuparon el lugar de esos héroes deben morir. Y luego, vemos como un poderoso brillo emana de Romulus hasta cegar a Logan y a Laura. En ese instante, la luz que emana de Romulus alcanza al resto de sus cómplices, Lady Deathstrike, Cyber, Donald Pierce y Constrictor, cuyos ojos también se iluminan de amarillo. Logan piensa que el equipo ex-Adamantium viene por su segundo asalto y le dice a Laura que no deje que la rodeen. Ella le contesta, «Está bien, papá», y Logan se disculpa por la forma en que le habló, explicándole que son los viejos hábitos. Así que empieza la batalla, y vemos a Logan y a Laura enfrentándose a los demás, mientras que Romulus observa con atención. Son 5 contra 2, pero estamos hablando de los 2 Wolverines. Romulus finalmente se ve obligado a intervenir, y de un fuertísimo golpe de puño manda a volar a Logan por los aires. Ahí podemos apreciar mejor que, además de sus garras, él tiene otras mejoras también, como por ejemplo en la rodilla derecha. Así que, con Logan derribado, se le arroja encima para rematarlo, y le aplica otro fuerte golpe en el rostro que lo estrella contra el piso. Pero Logan está acostumbrado a los golpes, así que, lejos de rendirse, contraataca con otro golpe que impacta en el rostro de Romulus. Logan luego lo coge por el cuello, pero Romulus se zafa con facilidad,
y lo vuelve a estrellar contra el piso. Romulus reconoce que Logan sigue tan fuerte como siempre, pero sigue siendo un cachorro que no sabe qué hacer con su fuerza. Así que, luego de mandarlo a volar nuevamente con otro golpe, le dice que la adamantina le enseñará el camino a seguir, con sus ojos brillando con el color dorado de la adamantina. En ese instante, un profundo hueco se abre en el suelo. Romulus le dice a Logan que lo llevará con él porque han sido convocados. Laura intenta llegar a su padre, pero es rodeada por el resto del equipo de Romulus, que se lo impide. Y entonces vemos a Romulus y a Logan caer por el agujero, sin que Laura pueda hacer algo para evitarlo. Luego vemos a Logan en un lugar oscuro. Él piensa que puede sentir cómo se desliza por las entrañas de la tierra y cómo percibe algo a su alrededor, algo que se siente vivo. 6 niveles abajo del suelo, finalmente termina de caer y golpea el suelo, y eso le duele demasiado. Pero Logan se pone de pie y empieza a investigar dónde está. La roca áspera bajo sus botas, el olor a guano de murciélago y el sabor del sulfuro de hidrógeno en el aire. Él puede ver en la oscuridad, pero antes que la vista, sus otros sentidos le confirman que está en una cueva, debajo de las instalaciones donde estaba hace unos segundos. Logan piensa que estos viajes mágicos al centro de la Tierra no solían ser parte de las habilidades de Romulus y que alguna habilidad mayor debe haber recibido con esto de la adamantina. Él sabe que a Romulus solo le interesa el poder y es capaz de someterse a lo que sea con tal de conseguirlo. Así que saca sus garras y se pone en guardia, mientras piensa que la adamantina ha hecho de Romulus un ser muchísimo más poderoso. Y le queda constancia de eso cuando, delante de él, aparece un Romulus completamente dorado, que saca sus garras y se lanza sobre él para atacarlo. Logan lo ataca de vuelta, pero sus garras, que por lo general pueden cortar a través de cualquier metal, no le hacen nada al recubrimiento dorado de Romulus, quien se queda estático, recibiendo los embates de Logan. Y esa es la adamantina, el metal de los dioses, de la que está hecho el garrote de Hércules. Y tras recibir un golpe de Romulus en la cara, Logan descubre que también golpea tan fuerte como él. Mientras resiste sus ataques, seguimos oyendo la voz de Logan, quien expresa que Romulus es un guerrero, que ha matado gente desde antes del nacimiento de Cristo y que es muy bueno haciéndolo. Mientras recibe golpe tras golpe, señala que la ambición de Romulus siempre fue mayor de lo normal y que el problema que tiene con él es que no aceptó ser su compañero para conquistar el mundo. Pero ahora encontró a uno más antiguo que él. Y, aunque esté en medio de la pelea, Logan no deja de razonar para armar el rompecabezas que tiene delante de él, incluso aún después de que Romulus lo atraviese con sus garras. Y ahí, sintiendo cómo sus garras penetran en su cuerpo hasta llegar a sus entrañas, siente que la adamantina se mezcla con su sangre. Luego, Romulus le dice a Logan que él mismo puede sentirlo, sentir el metal en el interior profundo de la Tierra, el lugar donde los metales se originaron, que puede sentirse ahí mismo hace incontables años y oler cómo el planeta se enfriaba, que debe poder sentir el espíritu del metal y cómo la adamantina fue naciendo, y que sienta como si fuera ella. Ahí vemos imágenes del metal fundido de hace miles de años que forman parte del relato de Romulus, mientras le explica a Logan, o más bien a la adamantina, que en ese entonces él no era más que una posibilidad. Un bebé sin desarrollarse que existió, pero que nunca vivió. Y le pide que recuerde con éxtasis la era del mito, cuando los dioses lo descubrieron y le dieron propósito. Logan contraataca, pero Romulus sigue hablando, indicándole que hay más para recordar. El anillo del martillo de Hefesto, que convirtió la adamantina en algo que importaba, el yelmo de Hades, el hacha de Plutón y la masa dorada de Hércules. Durante una época, el canto marcial del metal resonaba en manos de héroes y dioses, metal puro y verdadero, en manos de los más dignos. Pero luego de esa era dorada, la adamantina se cansó y se escondió para reposar, durmiendo contenta
y soñando con las gestas pasadas, hasta que ese sueño fue interrumpido por un chillido plateado, el sonido de un nuevo metal ya no nacido de la tierra, sino de las manos de hombres débiles. Un falso metal para una era decadente, con un nombre robado, Adamantium. Mientras vemos imágenes de cómo el Adamantium fue creado, producido, insertado en el cuerpo de Logan, y hasta vemos una imagen de la armadura de Adamantium que Logan vistió una vez. Él le explica que, como una plaga, este metal hecho por el hombre se propagó, envenenando la tierra con su falsedad. Por años, el ruido que generaba se hacía más y más perceptible para la adamantina, y gracias a él, ese susurro se volvió lo suficientemente fuerte y ruidoso como para despertarla. Y luego vemos a un Romulus lleno de poder, refulgente, quien agrega que los pequeños esclavos, refiriéndose a Cyber y los demás, ya han cumplido su propósito. Y así es como la adamantina reclama ahora los dones que les otorgó, y que ahora todo ese poder es suyo, para controlarlo como le plazca. Logan ve como Romulus se ilumina aún más, como se llena de poder, como si estuviese en modo turbo, absorbiendo el metal dorado de los villanos que se quedaron arriba, en la fábrica. Y viendo cómo Romulus se mueve con la rapidez de un rayo, él aún intenta comprender dónde es que Romulus termina y dónde es que la adamantina comienza, lo que resulta para él un gran problema. Así que Romulus vuelve a golpearlo con fuerza, mientras le dice que esa es solo una muestra del poder de los dioses, y tomándolo del cuello, le informa que lo único que se interpone para que él se convierta en una deidad es él, Logan. Y los dejamos así, con Romulus mirándolo directamente a los ojos y amenazándolo con una de sus garras. Y Logan no puede hacer nada para evitarlo, así que lo vemos sumiso, entregado a su destino, como si ya todo hubiera terminado para él. Y se nos muestra un mensaje que nos dice que esta historia continuará. La primera historia, llamada Adamantine Unleashed, la adamantina desatada, comienza con Wolverine enfrentándose a Romulus, quien lo está golpeando repetida y salvajemente. Mientras aguanta lo mejor que puede, Logan reconoce estar a la defensiva contra un viejo enemigo, uno que ha aprendido nuevos trucos. Romulus, un enemigo más antiguo que Roma, ahora ha obtenido el poder de un espíritu ancestral de la Tierra, una entidad de fuerza inconmensurable conocida como la Adamantina. Ella tiene una misión clara: purgar el mundo del Adamantium, ese metal que considera un sacrilegio, una especie de blasfemia, una usurpación de identidad. Ha estado convirtiendo a otros villanos con garras de adamantium en zombies de ojos dorados, marionetas asesinas que matan científicos y prenden fuego a laboratorios. Pero lo que ha hecho con Romulus es distinto. La adamantina está en sus ojos y lo está mirando fijamente. Romulus lo golpea de nuevo, mientras le recuerda a Logan que ninguno de los dos fue creado para ese mundo moderno, un mundo lleno de leyes interminables y comida artificial. No son parte de esa sociedad domesticada, son bestias, guerreros nacidos para pelear con dientes y garras. Proclama entonces que limpiar el mundo del adamantium es solo el comienzo. Con el poder de la adamantina, piensa rehacer la tierra, traer de vuelta la era del mito, devolver el mundo a una época de gloria sangrienta y fuerza bruta, un tiempo hecho a la medida de hombres como ellos. Luego, lo sujeta por la cabeza con una sola mano, lo mira con desprecio y lo acusa de haber elegido siempre el camino de la debilidad, de preferir la artimaña a la fuerza, de curar a los heridos en vez de rematarlos, de permitir que los enemigos escapen, de hacerse amigo de monstruos que debía matar, de proteger a científicos enclenques que nunca debieron ser salvados. Y mientras se ríe con crueldad, añade que Logan no es digno de la visión de la adamantina, pero tal vez su hija sí lo sea. De repente, las garras de Logan se retraen solas. Siente cómo el poder de la adamantina empieza a infiltrarse en sus huesos, avanzando sin tregua,
a pesar de toda su resistencia. El control se le escapa. Romulus tiene razón, en parte. Pero Logan no escucha los sermones grandilocuentes de su enemigo. Su mente está enfocada en una sola cosa: sobrevivir. Y hay un pensamiento que lo mantiene en pie: Laura. Esa cosa quiere erradicar el adamantium de la Tierra. Y si él cae ahora, ella será la siguiente en su lista. La parte lógica de su mente le recuerda que Laura puede defenderse sola, pero el animal dentro de él ruge con fuerza, dispuesto a todo. Entonces, estalla. Con un grito desgarrador, se libera del dominio de Romulus. Le ruge con todo su ser que se mantenga alejado de su hija. Romulus le grita que puede enfurecerse cuanto quiera, pero no podrá resistir el poder de la adamantina. Pero Logan, mientras desenvaina sus garras otra vez, solo le responde: «Tienes más de 1000 años y todavía no has aprendido a cerrar el pico». Y lanza un golpe directo y brutal al rostro de Romulus. Pero esta vez no se detiene ahí. La garra de Logan le atraviesa la boca por completo. Y a menos que Romulus tenga la garganta también hecha de adamantina, no parece que vaya a contarlo. Todo indica que ese no es el caso, si juzgamos por la sangre que empieza a brotar a borbotones de su boca. Y la confirmación llega pronto. Logan retira su garra y Romulus cae al piso, derrotado, tambaleante. Murmura que eso no es posible, que él es digno, que es el elegido, pero sus palabras se ahogan. Y finalmente se queda en silencio, desplomándose con fuerza contra el suelo. Y sí, sé lo que están pensando, pero no lo digo yo, lo dice la adamantina. Decepcionante. Este no era digno de nuestros dones, después de todo. Aunque lo verdaderamente decepcionante es que nos presenten a Romulus como el villano definitivo, y luego muera en una sola página. En fin. La adamantina se retira del cuerpo de Romulus y se eleva en el aire, justo delante de donde Logan está parado. Y entonces le habla. Pero tú, campeón, tal vez tú sí lo seas. Mientras adopta una forma esférica y brillante, la adamantina emite una luz tan intensa que llega a cegar a Logan. Luego, su voz resuena con fuerza en el aire. Muchos campeones han afirmado estar en sintonía con sus armas, pero tú estás verdaderamente unido a la tuya. La adamantina lo elogia, le dice que él no es solo un portador, sino también un arma, que destruyó a su avatar para proteger a aquello que le importaba. Un salvajismo animal guiado por un propósito heroico. Metal falso, sí, pero con un espíritu auténtico. Una combinación distinta a todo lo anterior. Y entonces se lo pregunta: ¿acaso esto es lo que esta era necesita? ¿Héroes manchados, hechos de metal impuro? ¿Hombres que también son armas? Ahora que hemos sido despertados, debemos conocer nuestro propósito en este nuevo mundo. Y para conocer este mundo, debemos comenzar en él una guerra por nosotros mismos. Frente a Logan emerge una figura imponente. Una armadura del caballero dorado de no sé qué constelación, adornada con símbolos antiguos, con el tridente de Poseidón en una de sus manos y un casco coronado con penachos, o quizá alas que le arrancaron a Namor. Así es como se ve la adamantina. Logan también lo comprende. La adamantina ya no es solo una fuerza abstracta. Ahora tiene un cuerpo, y eso la hace más fácil de matar. Sin dudarlo, lanza un ataque directo con toda su furia, las garras por delante. Pero su golpe rebota de inmediato contra el escudo del dragón de la adamantina. No tenía escudo, se lo acaba de inventar. Metal maleable, recuerden. Y Wolverine es repelido con violencia y cae al suelo. Desde lo alto, mirándolo tendido, la adamantina le habla con calma. Nuestro duelo llegará pronto, pero no será hoy. Y comienza a desaparecer dentro de la tierra, al mismo estilo de Kitty Pryde, para regresar a las profundidades,
o simplemente marcharse a cualquier otro lugar. Mientras se desvanece, le dice a Logan que antes de combatir con él, debe aprender las verdades de esta nueva era, lo que significa vivir en ella y lo que significa matar en ella. Y entonces, campeón, volveremos a vernos para terminar esto, finaliza. Logan se pone de pie lentamente, se lleva la mano a la cabeza y maldice con resignación. Luego vemos a Logan volviendo a la superficie. Su mente todavía tambalea tras la experiencia con la adamantina. Le hizo sentir como si estuviera en el centro de la Tierra, pero en realidad el ascenso de regreso fue más corto de lo que pensaba. Y pronto está de vuelta, junto a Laura. Ella lo recibe aliviada y le señala a 4 personas tendidas en el suelo. Colapsaron hace solo unos minutos, le dice, pero ya parecen estar volviendo a la normalidad. Y menos mal, porque ella ya estaba en sus últimas fuerzas. Quiere saber qué ocurrió ahí abajo y dónde está Romulus. Logan lo resume como puede. Recibió una paliza, pero logró salir adelante. Lo de siempre. La adamantina se escapó y se llevó a Romulus con él. Laura responde que hay que ir tras esa cosa. Ha dejado cuerpos en su camino. Logan lo sabe, pero le explica que no es tan simple. No se trata solo de un tipo con disfraz. Es una fuerza de la naturaleza. Rastrearla con olor o con satélites no servirá. Y aún así, sé que tengo que ir tras él, agrega después. Pero no será hoy. Como dijiste, estoy en mis últimas. Laura le pregunta entonces cuál es el siguiente paso, y Logan responde: ayudar a los sobrevivientes. Dejar una pista anónima para que los federales recojan a los villanos. Del resto, todavía no lo sé. Luego baja la mirada, pensativo. Ha estado reaccionando demasiado en los últimos meses. Tiene que recordar lo que se siente, planear lo que va a hacer después. Poco después, frente al Blackbird, Nightcrawler y el Wendigo reciben a Logan y a Laura. Kurt, con entusiasmo, confirma que los sensores no se habían equivocado. Los Wolverines han regresado y lo han hecho sanos y salvos. Leonard corre hacia Logan y lo abraza entre sollozos. Logan le responde con suavidad, asegurándole que ya está de vuelta. Kurt menciona lo que ocurrió en la superficie: disparos, gritos y la repentina aparición de todos los equipos de emergencia de Arizona. Quiere saber qué fue exactamente lo que pasó allá abajo. Logan reconoce que explicarlo no será tan sencillo, pero le agradece por haber contenido la situación con Leonard. Nightcrawler, con humildad, le resta importancia a su papel, diciendo que solo habló con el muchacho. Según él, el niño atrapado en ese monstruo está más cerca que nunca de resurgir. Y eso no fue gracias a él, sino al mismo Leonard. Aunque luego le reconoce a Logan que él también tuvo mucho que ver. Logan baja la mirada y admite que, después de todo, siempre hay una primera vez para hacer algo bien. Nos movemos a la segunda historia de este especial. This is your life. Esta es tu vida. En medio de una oscuridad total, Logan despierta, pero lo hace demasiado lentamente. Y para alguien como él, ese detalle ya es suficiente para saber que algo no está bien. Él es un animal. No se despereza con calma ni se arrastra fuera del sueño con pereza. Su cuerpo se activa de golpe, sin advertencia. Así que si está saliendo del letargo con esta lentitud, solo hay una explicación posible: lo drogaron. Y eso no es precisamente fácil de conseguir. Su factor de curación hace que dosis de sedantes capaces de derribar a un caballo apenas le hagan efecto, lo que significa que quien lo hizo lo conoce. Al incorporarse, sabe que averiguará quién fue en cuanto logre salir de allí. Sus garras se despliegan al instante, listas para lo que venga. El lugar parece una vieja instalación industrial, reacondicionada para funcionar como celda. La puerta debería ser fácil de atravesar. Parece que sus captores no lo conocen tan bien como creen. Logan lanza un par de cortes con sus garras, y mientras corta, nota otra ausencia. Leonard, el Wendigo, no está ahí.
Aún así, su olfato no falla. Puede sentirlo. El chico sigue cerca, lo que solo significa una cosa. Quien lo emboscó también se lo llevó a él. Eso no es una buena señal. La puerta cae con un chirrido prolongado mientras Wolverine avanza con sus garras listas. Logan intenta recordar cómo terminó en ese lugar. Lo último que le viene a la mente es Arizona. Se había despedido de Laura y de Kurt. Salió con la intención de rastrear a la Adamantina, aunque no tenía ninguna pista real. Paró en un motel barato a las afueras de Taos, de esos donde nadie hace preguntas. Estaba empezando a cabecear frente al televisor, y entonces todo se volvió negro. Gas. Alguien tuvo que haberlo dormido con algo extremadamente potente e inodoro, incluso para su olfato. Su captor, sin duda, lo conoce bien. Y si lo conoce tan bien, también debe saber que hacerlo enojar es una muy mala idea. Así que solo hay dos opciones. Está desesperado, o tal vez, simplemente, está fuera de su maldita mente. Frente a él, una nube de humo teatral se disipa, revelando a un personaje conocido y odiado. Vestido como un maestro de ceremonias de circo barato, lo recibe con los brazos abiertos. «Wolverine, tu audiencia te espera». Logan no tarda en reconocerlo. «Arcade». El villano sonríe y le responde: «En carne y hueso, amigo». Pero Logan no pierde tiempo en palabras. Se lanza con las garras al frente, cortando la figura con un tajo limpio, solo para descubrir que no era más que un holograma. «Bueno, no exactamente en carne y hueso», aclara el reflejo antes de desvanecerse. Luego de quedarse solo, Logan piensa que debería haberlo notado al instante. La ausencia del típico olor a palomitas de maíz y aceite de armas de Arcade lo delataba. Pero el tipo sabe exactamente cómo sacarlo de sus casillas. Ese maldito se cree el animador supremo de un carnaval de mente y disfruta metiendo a la gente en trampas mortales, todo por lo que él llama entretenimiento. Wolverine lanza un grito furioso. Quiere saber dónde está el Wendigo. Si Arcade quiere enfrentarlo a él, ahí está, pero que deje al chico fuera de esto. La figura holográfica de Arcade responde con una falsa indignación. ¿Cómo podría dejar fuera a su coprotagonista, si él es prácticamente el personaje principal en este pequeño juego que él llama Short Fuse? Poca paciencia. Luego vemos a Leonard atado a una silla de contención mecánica, rodeado de brazos robóticos y proyectado en una pantalla gigante. Más allá, se ve una fila de rehenes con la boca amordazada. Leonard ruge desesperado, intentando liberarse, pero Arcade continúa. Las ataduras están hechas con una aleación especial de vibranium. Ni siquiera ese gigante puede romperlas. La silla está equipada con todo tipo de dispositivos diseñados para provocar una respuesta violenta a través del dolor. Cada aguijón, cada cuchilla, cada descarga está pensada para empujar a la bestia hacia el límite. Y por si fuera poco, lo están llenando de drogas que inducen el hambre. Arcade plantea la pregunta como si estuviera presentando el juego de la noche. ¿Cuánta tortura puede aguantar el Wendigo antes de perder el control por completo y empezar a arrancar cabezas a mordidas? Y agrega que la audiencia, totalmente voluntaria, y que definitivamente no ha sido secuestrada, está ansiosa por saber la respuesta. Luego revela la siguiente parte del juego. Las ataduras del Wendigo están en un temporizador. 5 minutos de agonía intensa, y luego quedará libre. Pero eso no es todo. A lo largo del recorrido que Logan debe seguir, hay micrófonos colocados estratégicamente. Así, Leonard podrá escucharlo gritar cuando se lastime en el camino. La idea es clara: darle el empujón final para que pierda el control. ¿Podrás encontrar a tu nuevo compañero antes de que se rompa y se devore a esa linda audiencia?, pregunta Arcade. Supongo que ya lo averiguaremos. Logan ya ha enfrentado a Arcade suficientes veces como para conocer su repertorio de trampas. Mientras sigue el rastro de Leonard, puede anticipar dónde estarán las cuchillas, los hoyos, los mecanismos ocultos.
pero lo que encuentra en la siguiente sala, él no estaba preparado para ello. Una habitación completamente rediseñada para parecerse al laboratorio donde se realizaron los experimentos del proyecto Weapon X, Arma X. En un tanque se ve un muñeco que representa a Logan siendo experimentado. Incluso chilla. «Me duele, amigo». Luego vemos a otro muñeco gigante que aparece delante de él, con gafas brillantes y manos deformes, que le pide que se quede quieto. Logan saca nuevamente las garras. Cualquiera puede ver lo que Arcade intenta hacer. Está hurgando en sus traumas, burlándose de su pasado, todo para hacerlo perder el control. Y lo peor es que le está funcionando a la perfección. Wolverine desata toda su furia. Le da igual que eso no sea real, que solo sea una versión retorcida y caricaturesca sacada del circo mental de Arcade. Sabe perfectamente lo que está pasando. Sabe que este escenario está diseñado para provocarlo, para desquiciarlo. Su mente racional lo entiende, pero eso no detiene la rabia. Solo porque sabes que alguien está tocando tu parte sensible, no hace que te vuelvas insensible. Y ahora mismo, Logan está al borde de estallar. Pero el olor del miedo, el miedo de Leonard, basta para que Logan se detenga. El chico lo necesita, y no solo él, también las personas que Arcade ha secuestrado. Eso es más importante que desgarrar viejos fantasmas. Respira hondo, se concentra. El olor a miedo se hace más claro otra vez. Y entonces lo detecta. Está viniendo desde una rendija apenas visible, la grieta de una puerta oculta. El miedo de Leonard es tan intenso, tan puro, que Logan puede olerlo incluso a través de muros y corredores. Se extiende por todo el edificio, mezclado con una rabia que quema. Y entonces recuerda algo que Arcade mencionó antes. Está con micrófonos. Todo lo que diga, Leonard puede escucharlo. Logan no lo duda. Corre por el pasillo y empieza a hablar. «Oye, ¿puedes oírme, chico? Quiero que te concentres en mi voz». Sabe que está atravesando un infierno, pero también sabe lo fuerte que es. No el Wendigo, Leonard. Y mientras avanza, sigue hablando con urgencia en la voz. «No sé si puedes ver lo que me está haciendo Arcade, pero también me está llevando al límite. Me está tentando con las partes de mi pasado que más me duelen». Luego entra en una habitación y el ambiente cambia por completo. Una cabaña de madera, una chimenea encendida, todo bañado por una calidez imposible. Y entonces la ve. Silver Fox aparece frente a él con los brazos abiertos mientras lo saluda. «Logan, ¿dónde has estado?» Pero él sabe que no es real, es solo otro robot, otra trampa. Silver Fox lo amó con una calidez que él sentía que no merecía. Y cuando la perdió, cuando Sabretooth la asesinó, algo dentro de él también se rompió. Arcade no solo recreó su imagen, incluso logró que oliera como ella. Eso lo hace aún más enfermo, más cruel. Ese maldito es tan sádico como puede serlo alguien. Y por eso Logan tiene que detenerlo antes de que hiera a alguien más. Mientras salta por encima del robot, Logan no deja de hablarle a Leonard. Arcade sabe cómo sacarlo a uno de sus casillas, cómo sacar lo peor de alguien. Este robot fue diseñado para parecerse a Silver Fox, mi amor perdido, y está cableado para explotar si lo toco. Todos, alguna vez, se han sentido atrapados por su pasado, y es ahí cuando hay que recordar que siempre hay una salida. Agrega que solo quiere que Leonard respire, que piense, que no se rinda. Reconoce que ha pasado por mucho, que la gente usará su pasado para herirlo, pero eso no define quién es. Tu pasado no es toda tu historia. Luego vemos más muñecos o más robots, de Jean Grey y de Cyclops, o remedos amorfos de Cyclops. Pero Logan continúa. Y no se trata de negar el daño. Si tienes sangre en las manos,
No pretendes que no está ahí. La miras de frente, la estudias, te aprendes su olor y entonces prometes hacer las cosas mejor. Arcade es bueno, pero algunas de sus ilusiones están desactualizadas. Jean es solo una buena amiga y con Cyclops ya resolvió sus diferencias hace años. Mientras habla, Logan no deja de moverse, buscando paredes huecas, siguiendo el olor del miedo y de la sangre de Leonard. No importa cuán salvaje sea él, sigue siendo un adolescente, y no hay olor más claro, más humano, más rastreable que el de un chico asustado y herido. Y justo entonces lo siente. ¡Bingo! Luego de que atraviesa la pared e irrumpe en el lugar, Arcade felicita a Logan por haber encontrado la pared más débil del edificio y por haber usado los micrófonos del escenario para llegar emocionalmente a su amigo, pero duda que esas palabras de ánimo sean suficientes para detener el espectáculo. Wolverine no se detiene. El público, amordazado y atado, observa expectante mientras él se lanza hacia el centro del set, donde el Wendigo se encuentra prisionero. Leonard grita desesperado, pero Logan se acerca a él y le dice que lo logró, que llegó a tiempo. Pero antes de que pueda actuar, las manos del Wendigo se liberan y Arcade declara que parece que sus 5 minutos se acabaron. El Wendigo se libera con un rugido descomunal y suelta un golpe brutal que lanza a Logan volando. Wolverine lo golpea de vuelta e intenta hacer que lo escuche, pero la furia de la bestia no da espacio a la razón. «Leonard, escúchame, maldita sea», le exige entre golpes. Logan no quiere lastimarlo, pero tampoco puede dejarlo perder el control. Intenta hacerlo entrar en razón a la fuerza, esperando que el golpe adecuado despierte al chico dentro del monstruo. Pero cuanto más pelean, más se enciende algo dentro de él. Las garras emergen, y pronto el combate deja de ser solo por contenerlo, porque la sangre llama, y la sed de pelea empieza a adueñarse de él también. Pero Logan consigue contenerse. Con esfuerzo, retrae sus garras y se obliga a retroceder. No es fácil, pero si va a enseñarle a Leonard que puede hacerlo, tiene que empezar por dar el ejemplo. Así que prueba algo distinto y mucho más arriesgado. Se planta frente al Wendigo sin levantar los puños, sin mostrar amenaza. «No más, chico. No voy a pelear contigo. Voy a ayudarte a salir de esta pelea». Y se ofrece como blanco abierto. Si Leonard ya no es más que una bestia, ahí está su oportunidad. Pero Logan apuesta que el verdadero Leonard sigue ahí dentro. Y se lo dice, mirándolo de frente. «Ya has demostrado que eres más fuerte que tu sed de sangre. Así que demuéstraselo a él también. A ese payaso de circo. Muéstrale quién eres de verdad». El Wendigo gira la cara hacia atrás, pareciendo entender. Pero luego le lanza un tremendo golpe a Logan que le deforma el rostro. Logan lo recibe de lleno, y luego el otro, y el otro. Mientras piensa que no es el mejor para recibir un puñetazo sin devolverlo. La bestia dentro de él clama por salir. Pero con Leonard tan cerca, sus sentidos se saturan de su miedo, su desesperación, y eso lo mantiene atado al presente. Logan los usa como faros. Deja que lo golpee una y otra vez, absorbiendo los impactos. Sabe que si responde, si sería el animal, todo se pierde. Tal vez no sea la mejor idea que ha tenido, pero va a llevarla hasta el final. Arcade se deshace en carcajadas desde su palco, regocijándose en su obra como si fuera la cúspide de su carrera. El público amordazado apenas puede contener el terror cuando el Wendigo, con babas colgando y mirada hambrienta, se vuelve hacia ellos. Wolverine, sangrando y de rodillas, apenas logra levantar la voz. «Leonard, no lo dejes ganar». Y es allí cuando el Wendigo reacciona. Sus manos manchadas con la sangre de Logan tiemblan, se alzan y se las lleva a la cabeza. Y dice algo nuevo. «No, no», mirando a Arcade.
Wolverine apenas logra mantenerse en pie, pero le dice a Arcade: «El niño aprendió una nueva palabra. ¿Y ahora qué vas a hacer, fenómeno?». Pero Arcade solo acciona un panel oculto mientras le responde: «Estoy tan feliz de que lo preguntes». Un tanque encapsulado cae de pronto sobre Logan, vidrio de seguridad reforzado con polvo de adamantium, y le dice: «Tus garras pueden atravesarlo, sí, pero tomará tiempo. Mientras tanto, el tanque comenzará a llenarse con el ácido más potente del mundo». El tiempo corre, el ácido se eleva, y aunque el factor curativo de Logan le da algo de ventaja, la incertidumbre es un espectáculo en sí misma. ¿Podrás cortar el vidrio antes de convertirte en un esqueleto? Nadie lo sabe. Eso, dice Arcade con deleite, es el verdadero suspenso del espectáculo en vivo. Pero una expresión de confusión lo corta de golpe. Un golpe seco lo interrumpe. Arcade se tambalea hacia atrás, gritando desesperado mientras el Wendigo irrumpe a través del vidrio. «No se suponía que llegaras hasta aquí. Toda la reserva de polvo de adamantium la usé en la jaula de Wolverine», le grita. Pero ya es tarde. Leonard embiste, furioso, y atraviesa la cabina con un estruendo que hace volar los cristales. Su grito: «¡Wendigo!», retumba con fuerza desatada. Arcade apenas logra soltar un grito antes de que los colmillos del Wendigo se hundan en su hombro. Con los colmillos de Leonard clavados, Arcade balbucea tembloroso: «Podrás ganar, amigo, pero ¿qué pasará con tu colega?». Mientras tanto, abajo, Wolverine sigue encerrado en la cápsula, golpeando el vidrio antes de que el ácido lo alcance. Las garras de Wolverine raspan con furia el cristal del tanque, pero el corte es lento, desesperante. Cada trazo contra el vidrio blindado parece inútil. Necesitaría un martillo, no un cuchillo, y sabe que no tiene la fuerza bruta que tiene Leonard. A su alrededor, el ácido comienza a subir. Siente como la sustancia le corroe la piel. Arde como el infierno. El dolor es insoportable. En 30 segundos más, le devorará toda la carne, y después los órganos. Wolverine lo sabe. Arcade está completamente loco, pero domina cada detalle sobre trampas mortales. Es un experto, y estaría completamente jodido si él supiera algo acerca de las personas. Leonard se lo demuestra al lanzarse contra el tanque con una fuerza devastadora, rompiendo el cristal blindado. El chico está más en control de lo que Arcade jamás imaginó. En lugar de comerse al idiota de Arcade, va directo hacia Wolverine, golpeando el tanque junto a él para abrir una salida. Entre sus puñetazos y las garras de Logan, logran romper el tanque. El ácido los alcanza, pero Leonard se interpone sin dudarlo. Se lanza como un escudo vivo, recibiendo toda la corrosión sobre su cuerpo para proteger a Logan. Su carne se disuelve mientras el líquido lo devora. Y entonces, simplemente, cae muerto. Disculpen que interrumpa de nuevo la narración, pero ya van 2 muertes en este número, y ninguna me ha gustado. Romulus, el supuesto supervillano, murió en un par de viñetas, y ahora el Wendigo muere también para proteger a Logan de un poco de ácido. No tiene sentido. En fin, con el cuerpo ardiendo por el ácido, Logan se arrastra junto al cadáver humeante del Wendigo, ignorando su propio dolor. Grita desesperado al ver a Leonard inmóvil, sin respiración ni pulso. Nada encaja. El ácido no debería haberlo matado así. Hay algo más detrás de todo eso. Pero antes de que pueda racionalizarlo, algo increíble sucede y una luz intensa lo ciega. Y no es la adamantina como en las primeras páginas. De pronto, frente a él, de pie y completamente humano, aparece Leonard. Solo un muchacho tembloroso que lo saluda. «Hola, Logan. Soy Leonard». Cuando finalmente llegan al centro de control, Arcade ya ha desaparecido. Usó un maldito spray con olor a algodón de azúcar para cubrir su rastro. Logan, resignado, admite que el tipo sabe hacer planes.
Mientras guía a los civiles traumatizados fuera del edificio, no puede evitar sentirse responsable. Otro psicópata suelto, hiriendo a inocentes, todo porque no fue capaz de detenerlo antes. Aún así, hoy fue una victoria. Leonard sobrevivió. El Wendigo murió para salvarlo. Logan no entiende nada sobre los dioses del norte que supuestamente rigen estas maldiciones, pero si ellos decidieron que el chico merecía una segunda oportunidad, no hay discusión, porque Leonard se la ganó, y con creces. Nos movemos a Minneapolis, unos días después. Leonard insiste en una forma de pagarle a Logan por todo lo que hizo, pero él solo le pide que lo llame si alguna vez vuelve a sentir que el monstruo quiere regresar y que se mantenga lejos del bosque. Leonard se lo promete. Mientras el chico se acerca a la puerta, duda un segundo. Ha pasado un año desde que vio a su madre. Toca la puerta. El nombre de su hijo apenas logra salir de los labios de la mujer que sale antes de abrazarlo con fuerza. Entre lágrimas, ella le dice que desde que recuperó la custodia, lo buscó por todos lados. Nadie sabía dónde estaba. Incluso el FBI le dijo que lo habían visto por última vez en Canadá. Leonard trata de calmarla, y entonces le presenta a Logan, agregando que no quería venir, pero que él lo convenció. Sabía que querría conocerlo, porque él le salvó la vida. Logan se queda a cenar y se agradece a sí mismo por haberlo hecho. Hace mucho que no probaba una comida casera. Piensa en por qué habrán separado a Leonard de su madre. Puede intuir algunas razones. La mujer ha vivido cosas, ha cometido errores, pero lo que se ve entre ellos es auténtico. Cualquiera puede notar que el amor entre madre e hijo es fuerte y sincero. Ella repite que está feliz de tenerlo de vuelta, que los niños necesitan a sus madres. Logan asiente, pero las palabras le calan hondo. Él tiene suerte, más suerte que muchos ex soldados. Su factor de curación evita que las viejas heridas físicas reaparezcan, al menos por fuera. Pero hay heridas que lleva desde mucho antes de convertirse en soldado, antes incluso de ser un hombre. Recuerda el día en que su mutación se manifestó. Su madre lo llamó animal y lo echó de casa. Después se quitó la vida. Por eso, cuando llega el día de la madre y todos hablan de lo que sus mamás hicieron por ellos, Logan prefiere guardar silencio. Antes de marcharse, Logan ayuda a Leonard a lavar los platos. Le hace prometer, una vez más, que si vuelve a sentir la influencia del Wendigo, lo llamará de inmediato. «Te lo prometo», le dice Leonard. «Me hiciste ver las cosas de otra forma. Ya no voy a seguir huyendo. Esta vez voy a enfrentar a mis problemas de frente». Logan empieza a despedirse, pero Leonard lo interrumpe con un abrazo repentino y lleno de gratitud. «Gracias por todo. En serio». Logan se queda quieto por un segundo y luego cede. «Ah, al diablo». Y lo abraza de vuelta con una sonrisa. Esa noche, Logan se refugia en un cuarto de motel con un six-pack y algo de silencio. Rechazó quedarse en casa de Leonard. Madre e hijo necesitan tiempo a solas, y él también. Necesita esa calma para pensar sus próximos pasos. La adamantina sigue suelta allá afuera, pero dos golpes en la puerta interrumpen sus pensamientos. Alguien está tocando. No sería algo extraño, salvo que no olió a nadie acercarse. Ni siquiera escuchó pasos. Eso no es normal. Sus garras emergen. Se acerca a la puerta con cautela y la abre, preparado para cualquier cosa. Pero no hay nadie. Solo un sobre en el suelo. Logan lo recoge, extrañado, y en el sobre está escrito un nombre: James. Logan abre la carta, pero al leer las primeras líneas, su expresión se endurece. «Mi queridísimo y más preciado James, me han dicho que ahora respondes al nombre de Logan. El significado de esa elección desgarra mi corazón con culpa, impuesta como fue por mi traicionera mano. Aún así, me resulta imposible pensar en ti como alguien distinto a mi dulce y amado James, así que James te llamaré en esta carta. Sé, querido niño, que mi horrendo trato hacia ti ha anulado cualquier derecho que pudiera tener sobre tus lealtades familiares.
pero los enemigos de nuestra familia me acorralan y no puedo enfrentar la amenaza que representan por mi cuenta. Así que, aunque no tengo derecho a hacerlo, debo escribir esta noche que presagia desgracias para pedir tu ayuda, James. No dudo que me guardes un profundo rencor y que tu primer impulso sea rechazarme, pero tengo la esperanza, al menos, de que te tomes un tiempo para reunirte conmigo después de todos estos años, aunque solo sea para descubrir por qué me vi obligada a tratarte tan mal, así como las circunstancias de mi extraordinaria, quizá milagrosa, supervivencia. Logan se toma la cabeza, casi se desploma. Los recuerdos de sus primeros días inundaban sus sentidos. Sentimientos que había enterrado por más de un siglo salieron arrastrándose de sus tumbas. Cada parte racional de su ser sabía que eso era imposible, pero el olor no es racional, y la carta en su mano olía como el primer aroma que jamás percibió. Y las últimas líneas de la carta dicen: inundada por la culpabilidad y el afecto, tu eternamente arrepentida y llena de remordimiento, madre, Elizabeth Howlett. Logan se queda congelado. Sus pupilas se dilatan. El rostro endurecido se quiebra por dentro. El papel tiembla entre sus dedos, incapaz de procesar lo que acaba de leer. Frente a él, en un recuerdo vívido e imposible, aparece la imagen de ella, firme, elegante, con esa mirada que aún conoce demasiado bien. Y su voz apenas logra salir de su garganta. «Mamá». En la tercera historia, nos remontamos a años atrás. En una villa de lo que parece ser Japón, se ha desatado un incendio. Se ven cuerpos desparramados por todo el piso, atravesados por flechas. Desde la distancia, una silueta solitaria se acerca. Rápidamente ingresa en lo que parece ser su hogar y encuentra un cuerpo inerte, atravesado por flechas también. Lo abraza con desesperación mientras el mundo a su alrededor se consume. Y mientras su hogar se desploma, se escucha una voz que pregunta: ¿has oído la leyenda del espíritu vengativo? En otro lugar, un viejo cuenta que ese espíritu no da tregua a quienes hacen el mal en este mundo. Uno que persigue a hombres como ellos. El líder del grupo no le da importancia. Mientras come, le responde que nadie le dio permiso para hablar. Hoy pelearon bien. No le interesan sus historias. Pero el anciano no se detiene. Le lanza una pregunta como una daga. Si los únicos cuerpos que dejas atrás son mujeres y niños, ¿eso aún se llama luchar? Una bofetada corta la tensión. El asesino no oculta su irreverencia. ¿Crees que me importa un campesino rencoroso? ¿Un hombre miserable? Y entonces el anciano lo corrige con una calma aterradora. No es un hombre. Un hombre corre hacia su enemigo con deseo de matar. Pero un espíritu no corre. Camina, paso a paso, una marcha lenta. Cada paso que da, cada huella en la tierra, es parte de un plan diseñado cuidadosamente para acabar con él. Mientras tanto, una figura se prepara para el combate, poniéndose su armadura, cogiendo su espada. Este es un cuento sobre Wolverine, Onryo, espíritu vengativo, con guión de Daniel Warren Johnson y arte de Mike Spicer. El jefe lo calla nuevamente, pero alguien más interrumpe. «Mi señor, una figura armada se aproxima, desde las afueras del pueblo». La silueta del hombre avanza frente a flechas que ya no saben si apuntan a un hombre o a algo más allá de la muerte. El jefe sale del lugar y les dice a sus guerreros: «¿Qué esperan? ¡Mátenlo!». Decenas de arcos se tensan al unísono. Una lluvia de proyectiles se dispara contra la figura que avanza. Los impactos suenan como tambores de guerra. El cuerpo se tambalea y se hunde bajo el peso de la arremetida. Luego reina el silencio, con el cuerpo del hombre derribado e inerte, y una sonrisa macabra del líder del grupo. Hasta que el hombre, quien si a estas alturas alguien aún no sabe quién es, pues le recomiendo que mejor lea cómics de Snoopy, se incorpora. Los ojos del jefe se abren al verlo de pie, más sombra que hombre. El terror lo alcanza. Inmediatamente les ordena a todos que lo ataquen, y ellos lo hacen,
arremetiendo contra Logan como una estampida. Pero él solo desenvaina su katana. Y entonces, la matanza comienza. La hoja danza entre los cuerpos con precisión sobrenatural. Las flechas, aún clavadas en su torso, se sacuden con cada paso. Una cabeza queda colgando de su cuello. La mitad de lo que alguna vez fue un hombre sale volando. Y en medio del torbellino, Logan, con su máscara roja, no muestra emoción, solo propósito. La hoja atraviesa carne y alma. El sonido de la katana, cortando, marca el fin de otro guerrero. El espíritu sigue, su fuerza no cede. Cabezas y piernas salen volando por todos lados. El jefe, pálido ante la matanza, ruge desesperado, que le traigan su caballo, y se lanza contra Logan, mientras los suyos caen a su alrededor. Un galope, una última oportunidad de salir victorioso. Pero Logan solo lo espera, y cuando llega, parte en dos al caballo con la katana. El tirano sale volando, su espada se pierde entre la tierra que pronto lo tragará. Frente a él, Logan se alza inmutable, imparable. El hombre ruge, intenta imponer su voz entre la sangre. Suplica, grita, exige. Clama su poder, sus conquistas, su crueldad como si fueran medallas de honor. Pero Logan no responde con palabras, sino dejando caer la katana, y luego le dice: «Tú no mereces el acero. Tú mereces solo huesos y tendones». Y luego atraviesa su cuerpo con sus garras, de hueso. Obviamente, esto sucedió antes de que Logan fuese experimentado en Weapon X y recibiera la mejora de adamantium en su cuerpo. Si es que esta historia es canon, claro. Porque si el que salió en la primera página es Logan, como parece, y el niño que abraza es su hijo, pues este no es Akihiro. Así que Logan tuvo otro hijo en Japón, lo que no sería del todo descabellado. Volviendo a la historia, Logan se quita la máscara y la arroja al suelo. El viejo que habló al inicio se acerca con solemnidad, diciéndole que su misión ha concluido, que deje sus espadas y busque la paz. Pero Logan, mirándose las garras ensangrentadas, le responde que no puede soltar sus espadas y le confiesa que está maldito, mientras cae de rodillas en el piso. La sangre, confiesa, es una parte de él. Siempre lo ha sido. Lo encuentra en todos lados y siempre, incluso en un lugar tan hermoso como ese. Y terminamos viendo a Logan arrodillado enfrente del risco en donde acabó con el líder de los matones, pero detrás de él ya no hay ningún anciano. Ahora se ve todo como un inmenso bosque de troncos de árboles que dibujan un paisaje surrealista, junto con el cielo anaranjado. Y este es el fin del número conmemorativo 400 de Wolverine. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.